Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La historia de la evolución humana está llena de vacíos. Hay periodos clave de los que apenas conservamos fósiles y regiones enteras que durante décadas han quedado en un segundo plano. Uno de esos grandes huecos se sitúa hace alrededor de 800.000 años, un momento crucial en el que comienzan a separarse los linajes que más tarde darán lugar a los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. Un reciente hallazgo en el norte de África ha venido a iluminar ese periodo oscuro. En un yacimiento de Casablanca se han encontrado restos humanos datados con gran precisión en torno a los 770.000 años. Son fósiles escasos a escala mundial que muestran una combinación de rasgos arcaicos y modernos que los sitúa muy cerca del tronco común del que surgiría nuestra especie. El estudio de estos restos no solo refuerza el origen africano de Homo sapiens, sino que también atribuye al Magreb un papel central en nuestra historia evolutiva. Además, plantea nuevas preguntas sobre la diversidad humana de aquella época, las migraciones entre continentes y la complejidad real de nuestra evolución, muy lejos de cualquier relato lineal o sencillo. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La evolución humana no ha sido una línea recta ni un camino único. Durante cientos de miles de años coexistieron distintas poblaciones humanas con rasgos diversos, adaptadas a entornos cambiantes y conectadas entre sí de formas que todavía estamos empezando a comprender. Una de las grandes preguntas es cuándo y dónde se separaron las poblaciones africanas que acabarían dando lugar al Homo sapiens de aquellas que evolucionaron hacia los neandertales o los denisovanos. Responder a esta pregunta no es sencillo, requiere fósiles bien datados, un contexto geológico sólido y análisis anatómicos muy finos capaces de detectar combinaciones sutiles de rasgos primitivos y derivados. Y precisamente eso es lo que aporta un reciente hallazgo en el norte de África, en Marruecos. Se han encontrado restos humanos de unos 773.000 años de antigüedad. Están asociados a la industria achelense que muestran una morfología intermedia clave para situar ese punto de divergencia. El estudio de esas mandíbulas, dientes y vértebras sugiere que en el Magreb existían poblaciones africanas muy tempranas, próximas al tronco común del que surgiría nuestra especie, pero ya diferenciadas de las poblaciones europeas del mismo periodo. Un resultado que refuerza sin duda el origen africano del Homo sapiens y sitúa al norte de África como una región central y no periférica en nuestra historia evolutiva. Así que para conocer los detalles de este interesante trabajo y lo que implica para entender nuestros orígenes, vamos a hablar con Asier Gómez Olivencia, que es investigador en la Universidad del País Vasco y uno de los autores de este estudio que se acaba de publicar, como decimos, en Nature. Lo primero, Asier, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hombre, la verdad es que ha tenido bastante eco, ¿no? Ha sido muy interesante lo que se acaba de hallar, lo que acabáis de publicar respecto a esos restos encontrados en un yacimiento en Casablanca, en Marruecos. Creo que precisamente en el norte de África faltaban más encontrar restos de esta época de la historia de la humanidad. Entonces, si quieres, para empezar, danos un poco el contexto de qué supone este yacimiento y exactamente qué es lo que habéis encontrado para poder analizar. Sí, fósiles de estas cronologías de 773.000 años aproximadamente, ¿no? 800.000 para redondear, son muy escasos en todo el mundo. O sea, no solo en África, sino también en Europa. Entonces, bueno, digamos que es un periodo clave por lo que apuntabas tú en la introducción, que es un momento en el que hay varios linajes que después, bueno, pues se conocen mejor, ¿no? Pues como es el de los neandertales, denisovanos, Homo sapiens,
y es potencialmente uno de los momentos, porque todavía no sabemos exactamente, no se puede llegar a afinar exactamente el momento exacto de separación entre estos linajes. Entonces, claro, la falta de fósiles pues nos deja pues un vacío, ¿no? Sí que teníamos una serie de fósiles en la península ibérica, en la Sierra de Atapuerca, de Homo antecessor, de unos 850.000 años, pero esos fósiles ya tienen unas morfologías que, aunque seguramente son están muy relacionados con el último antepasado común de esos tres linajes, sí que muestran algunos caracteres derivados que ya apuntan al linaje de los neandertales, ¿no? Entonces, en el caso de los fósiles de Casablanca, lo que tenemos son fósiles de cronologías similares, que son distintos a los fósiles que ya conocíamos bien de Homo antecessor, y con algunos rasgos que serían pues ya derivados o comunes con Homo sapiens, con neandertales, pero con otros rasgos un poquito más arcaicos que lo sitúan como un Homo erectus evolucionado y muy muy cercano a ese punto de divergencia entre los linajes sapiens y por un lado y neandertal y denisovanos por otro. Entonces, bueno, es un hallazgo excepcional, es que al final pues de esas cronologías hay muy pocos lugares en el mundo y hay muy pocos fósiles. Claro, porque un poco lo que teníamos, digamos, ese hueco, ese eslabón perdido que queremos identificar es un poco ese último elemento común entre neandertales, sapiens y denisovanos, ¿no? Es un poco ese individuo al que estamos buscando, ¿no? Ese homínido que digamos que está entre estas tres linajes y el Homo erectus. Se apuntaba como posibilidad, y de ahí la importancia también, entre otros, de el Homo antecesor de Atapuerca. Vosotros aquí lo que habéis encontrado es otra alternativa un poco que coincide en el tiempo, pero que también da un poco la idea de que este podría ser el antecesor de los sapiens, a diferencia del Homo antecesor, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, digamos que intentar conseguir conocer cuál es el antepasado común, o directamente a lo mejor es imposible que encontremos fósiles, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que intentar aproximarnos de otras maneras, con otros fósiles que tengamos, es decir, por poner una metáfora, ¿sabes? Que si no conoces a tu abuelo, la morfología de tu tío abuelo te puede dar una pista. Ajá. Entonces, estos fósiles, pues sí, están muy relacionados con ese antepasado común y nos da pistas. Como antecesor, cuando se publicó en su momento, se propuso como un potencial antepasado común entre Homo sapiens y neandertales, pero estudios posteriores han demostrado eso, que tiene ya algunos caracteres derivados del linaje neandertal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso también digamos que, aunque ya esté dentro del linaje neandertal o relacionado con ese linaje, también nos aporta pistas. Entonces, con los fósiles un poquito más derivados y los fósiles un poquito más primitivos de Casablanca, podemos entre los dos pues ir, digamos, poner piezas en ese puzzle para ir aproximándonos a la morfología de cómo podrían ser esas poblaciones de homínidos que darían después lugar a esos dos linajes, ¿no? Distintos. Uh-huh. Porque claro, esto también refuerza mucho la idea de que ese origen común está en África y de los sapiens también en África, que creo que era una idea que se había venido cuestionando un poco en los últimos años, tal vez, ¿no? Bueno, lo que se ha venido haciendo es dar importancia también a las poblaciones asiáticas asiáticas en general, como potenciales lugares importantes también de evolución humana. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en muchísimos casos tenemos información relativamente buena sobre ciertos lugares geográficos y luego en otros casos, pues digamos que todavía las investigaciones están comenzando, ¿no? O sea, hay lugares muy extensos que por distintas razones no han sido explorados o excavados y para los cuales no tenemos muchos fósiles, ¿no? Entonces, digamos que tenemos lagunas importantes. Entonces, bueno, en algunos casos son toques de atención para decir, cuidado, aquí tenemos una laguna importante, no sabemos. Sí que es verdad que África es un elemento central y esos fósiles pues bueno, vienen a reforzarlo para conocer la historia de nuestro linaje, ¿no? Y de hecho hay otra serie de fósiles, yacimientos también norteafricanos como Jebel Gout, con unas dataciones de alrededor de 300.000 años que serían poblaciones claramente presapiens
Y entonces, bueno, pues se abre la posibilidad de que haya, pues eso, un enlace evolutivo, ¿no?, entre estas poblaciones de Casablanca y las posteriores de Jebel y Goud, ¿no? Pero bueno, también teniendo en cuenta eso, que hay casi 500.000 años de diferencia entre ellas y que podrían haber pasado muchas cosas, ¿no? O sea, lo que estamos aprendiendo con fósiles más recientes, gracias también a nuevas técnicas de genética, es que al final la evolución humana es muchísimo más complicado, que todo lo que son esas ideas un poco lineares las tenemos que apartar directamente y bueno, pero eso lo hace más complicado, pero a la vez también mucho más interesante. Desde luego mucho más complicado, claro. A ver, esto es un poco lo complicado de la paleontología, ¿no? El factor limitante es que encontréis restos fósiles. Entonces, claro, esto vas haciendo un mapa y vas construyendo historia con aquello que conoces, ¿no? Pero como dices, pues hay regiones geográficas que están muy poco documentadas y también hay periodos de los que tenemos muy poquita información, ¿no? Como es precisamente este momento en el que queremos encontrar ese linaje que es el último antepasado común de los tres, linajes de humanos que son contiguos a los modernos, ¿no? Los sapiens, Neandertal y denisovanos. Cuéntanos un poco, si quieres, por qué se puede explicar, decías, diferencia de fósiles. En África está muy bien documentado todo lo que hay en el este del continente, ¿no? Lo que se ha venido hablando de la cuna de la humanidad. Sin embargo, en el norte del continente había menos restos. Creo que sobre todo en Argelia, aunque ahora pues Marruecos también se muestra como muy interesante. ¿Qué factores influyen en eso? ¿Ha habido menos excavaciones o incluso la propia, geología del terreno permite una peor conservación de restos de según qué épocas? ¿Cuáles han sido esas limitaciones y un poco cuáles son las perspectivas ahora con yacimientos como este que habéis encontrado, que estáis estudiando en Casablanca? Sí, bueno, a ver, en algunos casos lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la fosilización es un evento excepcional, no es algo habitual, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que cada vez que encontramos un yacimiento, pues es un evento excepcional de que se preserven esos fósiles, y los factores limitantes pues pueden ser pues históricos, de interés, de distintos tipos de intereses científicos, ¿no? O sea, zonas que a lo mejor pues pueden estar muy investigadas, pues por científicos que estén interesados en otras cronologías. Me refiero, por ejemplo, a paleontólogos que se dediquen al Mesozoico, ¿no? Pues a estudiar reptiles fósiles marinos, y a lo mejor pues resulta que no hay tampoco afloramientos o lugares susceptibles de que se preserven pues restos fósiles, o si se preservan restos arqueológicos pero no se preservan restos fósiles, ¿no? También depende de lo que es el terreno, ¿no? Por poner un ejemplo más cercano, en la zona en la península ibérica, por ejemplo, pues en todo lo que es el norte peninsular, debido a las grandes masas de calizas que hay muchísimas cuevas, hay muchísimos elementos, pues hay muchísimas cuevas, hay muchísimo registro de ocupaciones humanas y de ocupaciones de carnívoros y de osos que han hibernado, y hay un registro fósil pues bueno, bastante bueno. Pero lo que es en la zona de la meseta, ¿no?, que es una cuenca, pues al final en esa zona, salvo en lo que es la periferia, pues no hay cuevas y no hay ese tipo de registro. Pues a lo mejor en las terrazas fluviales, o de manera excepcional en algunas terrazas, también se preservan restos fósiles, pero no es esa abundancia y el registro no está tan bien conservado, ¿no? Entonces, yo en primer lugar decir eso, es decir, y además luego también, aunque no haya una relación directa, sí que hay una relación entre la presencia de ciertos animales en el ecosistema y su abundancia en el registro fósil. Es decir, por ejemplo, los carnívoros, que normalmente pues son menos abundantes en el registro fósil, en los ecosistemas, que los herbívoros, pues luego también pasa exactamente lo mismo en el registro fósil, salvo en el caso de los osos, que como usan las cuevas para hibernar, pues tenemos más restos fósiles ahí. Entonces, sí que ha habido, pues, y de hecho hay bastantes colaboraciones y bastante investigación en el norte de África actualmente, además con yacimientos muy interesantes, con cronologías más antiguas, más modernas. En algunos casos hay ciertas investigaciones que se han tenido que parar pues por la guerra. Por poner un ejemplo, yo tenía compañeros cuando estaba de postdoc en Reino Unido que estaban trabajando en Libia. Bueno, pues tuvieron que salir porque a las 3 semanas pues empezó la guerra y eso se ha tenido que paralizar. Entonces, eso también es un factor pues limitante en las investigaciones
investigaciones. Bueno, quiero decir, y ojalá, o sea, y eso es uno de los problemas menores, muchísimo más grave, ¿no? Que haya una zona... No, claro, pero sí, también la estabilidad política también influye, claro, a la hora de investigar, sí. No es lo mismo Europa, ¿no?, que está muy bien documentado, como otras zonas de África, o está el norte de África, donde había menos registros. Pero bueno, ahora lo que estáis encontrando, creo que esa gruta de homínidos Thomas Quarry es realmente impresionante, ¿no?, lo que estáis estudiando en Casablanca. Sí, no, es un yacimiento excepcional y de hecho, bueno, ha habido, o sea, es un yacimiento que se conoce desde hace tiempo y luego también, bueno, pues de hecho había una serie de fósiles que también se habían publicado anteriormente porque había un fémur que se publicó en PLOS ONE, que es un fémur humano que también tenían pues marcas de carnívoros. Entonces, bueno, también todo lo que es el registro alrededor de esos fósiles humanos también nos dan información, ¿no? Bueno, y también el contexto geológico que nos da un marco y nos da la idea temporal de dónde se sitúan, porque eso también es importante para ver cómo se relacionan estos fósiles con otros contemporáneos, anteriores, posteriores, ¿no? Entonces, bueno, también poner de relevancia la necesidad de grupos multidisciplinares a la hora de abordar este tipo de estudios, ¿no? Dentro de la lista de autores hay muchísima gente de muchísimas especialidades y es que al final cuando se estudia un yacimiento arqueológico, arqueopaleontológico, digamos que de manera burda es una destrucción controlada, entonces toda la información que no se registra se pierde. Precisamente por eso también nunca se excava un yacimiento del todo para dejar registro para el futuro, porque se van encontrando nuevas técnicas. Yo desde que empecé el doctorado, pues bueno, pues la situación científica ha cambiado mucho gracias a las nuevas tecnologías. Si te parece, podemos ahondar un poquito en el detalle de lo que habéis encontrado, bueno, esas mandíbulas, restos de vértebras, dientes. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis concretamente analizado y si te parece también, me parece muy, muy curioso para los aficionados al tema, cómo habéis hecho esa datación, que me parece muy interesante. Hay varios tipos de aproximaciones, pero una de ellas un poco por el magnetismo, ¿no?, que queda en las rocas. Cuéntanos eso. Sí, pues mira, empezando con tu última pregunta, hay un método de datación que es un método de datación relativa, que es decir, que necesita apoyarse en otro tipo de métodos de datación para poderse situar perfectamente, que es el método de datación por paleomagnetismo, ¿no? Entonces, el paleomagnetismo lo que hace es bueno, hay una serie de minerales ferromagnéticos. Yo no soy experto en esto, entonces, pues, si me está escuchando algún experto, que me perdone si meto la pata. Hay una serie de minerales dentro de lo que es el sedimento cuando se está consolidando que se puede alinear con el campo magnético terrestre. Entonces, sí hay unas ciertas características, ¿no? Es decir, que no todos los tipos de sedimento pues funcionan igual, ¿no? Por su composición o por la manera en la que se ha depositado o por posibles problemas cuando se consolida ese sedimento y se convierte en roca, ¿no? Pero bueno, digamos que potencialmente hay una serie de minerales que se alinean con el campo magnético terrestre. Bueno, pues el campo magnético terrestre no es estable. Es decir, que lo que son los polos magnéticos van cambiando, van migrando por un lado y hay veces que no sé, tampoco se conoce muy bien por qué o cuáles son los motivos de esos cambios, se invierten polos, es decir, lo que es el polo norte magnético pasa a ser el polo sur y viceversa. Entonces, hay un registro bastante fino de esos cambios que se dan y gracias a otros métodos de datación se sabe más o menos en algunos casos cuando son momentos más cercanos con más precisión y en otros casos pues con un pequeño error cuando se dan esos cambios, ¿no? Entonces el último cambio importante es el que se dio hace unos 773.000 años, que es lo que se denomina la inversión Matuyama-Brunés. Entonces esa, bueno, pues es muy importante. De hecho es uno de los elementos que sirvió también para ayudar en la datación antigua de los fósiles de Homo antecesor cuando se descubrieron. Entonces, este tipo de inversión magnética se ha detectado también en los sedimentos de Casablanca y, claro, tú detectas lo que es la inversión, no sabes exactamente dónde se sitúa. Entonces, ahí entran en función otro tipo de dataciones para poderlo situar aproximadamente. Ese tipo de dataciones también pueden ser numéricas, pues por ejemplo si utilizo SR, que es un método también pues bastante complicado, da dataciones ligeramente más recientes. Y luego por otro lado también se miró la fauna, una parte de la paleontología que se dedica a la biocronología, es decir, la aproximación cronológica a partir de los restos paleobiológicos, ¿no? Los restos fósiles.
¿Y esto por qué es así? Porque las faunas también van evolucionando y van cambiando con el tiempo. Y esto también pues lo conocemos, lo conocemos. Entonces, bueno, pues los expertos en toda la fauna que se encontró con estos fósiles humanos, pues también apuntaban a que pues el conjunto tendría pues entre 1.000.000 y 700.000 años aproximadamente. Entonces ya tienes un punto de anclaje más amplio y luego pues otro punto de anclaje con el paleomagnetismo. Entonces la combinación de ambas técnicas es lo que te permite afinar más. Normalmente este tipo de estudios se suele hacer con especies que cambian muy rápidamente, ¿no? Que tienen pues muchas generaciones, es decir, pues roedores básicamente. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, que un poco, ¿cómo estáis seguros de que los huesos que vais a analizar son de esa época? Bueno, pues varias aproximaciones y todas ellas un poco concurrentes, ¿no? En el estrato en el que estamos, las rocas, tienen esta polaridad que corresponde a esa época de hace unos 700-800.000 años, porque la polaridad de la Tierra estaba tal y como están ahora las rocas que han quedado aquí presentes. Luego también cómo están los animales que había en la zona, que son distintos, ¿no? Y los tenemos también muy bien datados, los que más rápidamente evolucionan. Los roedores son un gran indicador de tiempo, y luego también otras técnicas de luminiscencia, ¿no? Que creo que también te dan un error a la baja, pero que te permiten también datar un poco como un umbral mínimo de tiempo. Así que con esas tres ya lo tenéis muy sólido, habéis encontrado pues esos restos de ese periodo del que falta tanta información, de hace unos 700-800.000 años. Y ahora cuéntanos un poco qué huesos habéis encontrado y qué habéis observado en ellos, porque esto es un poco ya la clave del asunto. También me parece muy sorprendente cómo con tan pocos individuos se pueden hacer extrapolaciones a nivel de especie, ¿no? Cuéntanos un poco este detalle. Sí, bueno, al final se usan técnicas estadísticas. Bueno, el estudio son estudios morfológicos. Lo que pasa que hoy en día los estudios morfológicos que antaño, ¿no? Cuando ves las monografías de comienzos del siglo XX, ¿no? Que pues lo que hacían era comparar, pues por ejemplo, un cráneo neandertal con un cráneo de chimpancé y con un cráneo de Homo sapiens, ¿no? Pues digamos que a partir de esas observaciones directamente de visu, luego después se han desarrollado métodos métricos y morfológicos cuantitativos de distinto tipo. Pues primero eran pues, lo que llamamos hoy en día morfometría tradicional, es decir, tomando una serie de medidas lineares y angulares, pues con calibres, con distintos elementos de medida, y luego a partir de ahí haciendo pues técnicas estadísticas univariantes, bivariantes y multivariantes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tú, por ejemplo, encuentras, aunque sea solo un individuo, y lo comparas con una población moderna o con otra población más conocida que tenga más elementos fósiles, pues también puedes hacer análisis estadísticos para decir si hay diferencias significativas o no. Es decir, que incluso con una población pequeña o un solo individuo sí que puedes hacer ese tipo de comparaciones apoyadas de manera estadística. Hoy en día, además, se ha desarrollado técnicas que se llaman de morfometría geométrica. Eso es decir, que en lugar de tomar medidas lineares, lo que se hace es tomar puntos tridimensionales con sus X y Z. Y se puede hacer después análisis en conjunto de esos puntos tridimensionales, ¿no? Eso lo que permite es que en análisis multivariantes, que con morfometría tradicional se convierte en una abstracción, aquí todavía podamos ver cómo va cambiando la forma, ¿no? Es muchísimo más visual. Y luego, las nuevas técnicas que también se están utilizando son las de tomografía computerizada. Es decir, de la misma manera que cuando nosotros vamos al médico, a veces para mirar la parte interna, pues nos hacen un TAC, pues los fósiles también se les hace TACs para poder acceder a la parte interna, ¿no? De esa manera, pues a lo mejor en la mandíbula también podemos ver cómo son las raíces sin romper esos fósiles. Podemos acceder a información sobre los propios dientes, quitando, por ejemplo, pues se puede distinguir entre el esmalte y la dentina. Entonces y si el esmalte está desgastado, pues hay rasgos morfológicos importantes que no podemos observar. Pero sin embargo, esos rasgos también están en la dentina. Entonces lo que podemos hacer es virtualmente remover ese esmalte y ver lo que hay debajo. Entonces todo este tipo de técnicas son las que se han aplicado a estos fósiles. Al final, en el caso de paleontología de vertebrados, la especialización suele ser por taxones. Te especializas en herbívoros, en carnívoros o en un grupo de carnívoros, ¿no? Pues especialista en úrsidos, especialista en félidos. Cuando llegamos a los restos humanos, como son tan escasos y nosotros digamos que nos interesa tanto nuestra propia historia, pues el grado de especialización es increíble. Es decir, que hay especialistas en dientes en aplicar un cierto tipo de técnica de los que te he contado, ¿no? Entonces, claro, pues el grupo de paleoantropólogos que ha participado en este estudio es muy amplio porque cada uno aplicaba las técnicas que conocía
a una región anatómica completa. Es decir, ha habido personas que han estudiado las mandíbulas, personas que han estudiado los dientes, y yo me encargué del estudio de las vértebras, y eso lo que hace es pues intentar exprimir al máximo la información de todos esos fósiles. Y volviendo un poco a la explicación de eso, creo que son como 2 adultos, ¿no? Y también restos probablemente de un niño pequeño, que probablemente fueran los restos probablemente aprovechados por algún carnívoro tipo hiena, ¿no? Es lo que habéis podido ver. Y de ahí, ¿qué inferís respecto a lo que estábamos hablando al principio de relaciones con unos linajes y otros? Porque claro, aquí estáis identificando estos rasgos son primitivos que enlazan más con lo que sería parecido al antecesor. Algunas cosas en común, pero otras que son ya más modernas, más parecidas a lo que serían los sapiens. Cuéntanos un poco ese detalle. Sí, pues efectivamente. Mira, ahí lo que vemos así a nivel general es que, digamos que ya vemos una serie de características primitivas, ¿no? de Homo erectus, pero con alguna serie de características un poquito más derivadas que no aparecen en los Homo erectus más antiguos. Y todavía faltan algunas características más derivadas que sí que aparecen en neandertales y sapiens, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de las vértebras, sí que puede detectar pues en la orientación de ciertas carillas articulares en la parte baja de la columna cervical, pues una configuración que solo se conoce en Homo erectus, ¿no? Que luego ya en antecesor no está y que en fósiles posteriores no están. El problema con todo esto es que al final, digamos que partimos también de bases, pues bueno, o sea, quiero decir, un profesor mío decía que el registro fósil no es ni bueno ni malo, es el que es, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que en algunos casos, pues para ciertos elementos tenemos más registro fósil, pues porque son más duros, ¿no? Que son los dientes, las mandíbulas, ¿no? Y en otros elementos que son más frágiles, pues la conservación suele ser menos habitual. Entonces, en el caso de lo que yo estuve estudiando, que son las vértebras, pues hay muy pocos restos, ¿no? O sea, ahí pudimos comparar con lo que ya estaba publicado de Homo antecesor y con los restos de Homo erectus de África, que tampoco hay muchos, ¿no? Hay pues el esqueleto del niño del Turkana, que tiene 1,5 millones de años, de Kenia, y poco más, porque luego sí hay una serie de vértebras de Manisi en Georgia de 1,8 millones de años, pero no tienen. Entonces, bueno, digamos que esos análisis cuantitativos, morfológicos, pues eso al final lo que te hacen es, viendo, pues como dices tú, rasgo a rasgo, decir, bueno, pues este rasgo es primitivo, este rasgo es compartido con homínidos posteriores, y luego ya, pues con toda esa nebulosa de rasgos, pues lo que se hace es eso, intentar situar estos homínidos en su lugar, ¿no? en el árbol evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta del equipo investigador es eso, es una forma evolucionada de Homo erectus. Pero como vemos, desde luego es mucho más complejo, pudo haber habido idas y venidas, como decíamos al principio, la evolución humana no es una línea recta, ¿no? No hay un camino único, hay muchas variantes, entonces encajar todas las piezas es complicado. Desde luego se vuelve a poner la relevancia en la importancia para los sapiens, para nuestra especie del continente africano, especialmente del norte, y también me parece interesante, ¿por qué no?, comentar un poco si esto abre la puerta a que se pudieran haber producido intercambios a ambos lados del Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, porque claro, todo esto que el gran Out of Africa siempre se ve desde Oriente Próximo, ¿no? Pero ¿qué hay de esa posibilidad? También lo apuntáis un poquito, ¿no? De, bueno, pues que estos están aquí muy cerquita de Europa, en una época interesante, hace 700 y pico mil años. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Qué apuntáis? Bueno, pues a ver, las relaciones así directas sobre estas poblaciones con otros homínidos, pues cuando son cronologías tan antiguas son siempre complicadas, ¿no? Y sí que hay gente que, bueno, el Out of Africa, en algunos casos, hoy en día se habla del Out of Africa once and again, es decir, una y otra vez, ¿no? Las oleadas, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, pues se sabe que hay unas oleadas hace 1,8 millones de años, que son los primeros fósiles que tenemos fuera de África, que son los de Manisi, Georgia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se sucede, aunque no son muy comunes, los restos fósiles entre 1,8, digamos, y 1,2 millones de años, y luego sí, pues entre 1,2, o sea, a partir de 1,2 millones de años ya empieza a haber pues un poquito más de abundancia de fósiles, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pues en la península ibérica, pues tenemos mucha suerte, pues con los yacimientos de Atapuerca y luego
en Andalucía, ¿no? Pues en Atapuerca tenemos varios registros de distintos yacimientos, tanto antecesor como Sima del Elefante, en distintos niveles, y luego en Andalucía, pues también en la cuenca de Guadix-Baza, pues también se han encontrado restos fósiles. ¿Por dónde se hace esa salida? Bueno, esa relación, aunque sea geográficamente cercana, la zona del Estrecho, bueno, pues hay partidarios de que esa zona pudo ser un sitio pues para migraciones humanas, y otra gente pues dice que no, pues porque incluso hoy en día es un sitio peligroso, que aunque bajase el nivel del mar en momentos de más frío, las corrientes que hay son terribles, y bueno, pues que si se han dado esos tipos de contactos que se han dado son en momentos más recientes de la prehistoria, ¿no? Y luego también los movimientos humanos no son unidireccionales, es decir, que también ha habido poblaciones humanas de fuera de África que luego han entrado en África, ¿no? Que es el caso de Homo sapiens, también en poblaciones más recientes, pues también se dan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los escenarios evolutivos al final muchas veces son escenarios que, en base a la información que tenemos, se plantean como hipótesis de trabajo para luego contrastar la información que tenemos, ver si se ajusta a esa información, y si no, pues buscar nuevos modelos que se ajusten mejor. Y son cosas que se van revisando continuamente. Bueno, para ir terminando y para ubicarnos ya como conclusión, a ver, para que lo tengamos claro, estamos buscando un poco ese ancestro común de neandertales, sapiens y denisovanos. Tiene que ser algún eslabón entre estos y el Homo erectus, ¿no? Se había apuntado Homo antecesor, Atapuerca, aunque ya últimamente se considera que está más bien vinculado al linaje de los neandertal, como un ancestro suyo, pero no de los sapiens. Y vosotros aquí lo que habéis encontrado son unos restos que podrían un poco ser el ancestro común a los tres y que lo ubicáis en África en este tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sería una población que, si no es la población, sería lo más cercano, o por lo menos nos daría pistas morfológicas y evolutivas sobre cómo sería esa población, que daría lugar a los distintos linajes que vemos posteriormente. Muy bien. Y cuéntanos un poco de cara al futuro. En este yacimiento todavía quedan así estratos interesantes que ver. ¿Tiene todavía mucho potencial para aclarar estas cosas? Bueno, se sigue trabajando pues con los restos de fauna, con los restos de lítica, y bueno, este equipo investigador, yo digamos que soy parte del equipo investigador, pero no la parte del equipo de excavación, está trabajando en distintos yacimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues de la misma manera que hace unos pocos años pues también nos dieron nueva información sobre los presapiens, ¿no? De 315.000 años en Yebil y Goud, pues seguro que si no en otro yacimiento tendremos sorpresas. Bueno, desde luego es fascinante conocer la historia de la evolución humana, todo lo que tiene que decir de nosotros y también toda la ciencia que se despliega, ¿no? En esta conversación, todo lo que nos has contado de disciplinas tan distintas, ¿no? Que tienen que converger para sacar el máximo de información. Qué campo tan interesante. Desde aquí, Asier, te vamos a dar la enhorabuena por este trabajo tan importante que acabáis de publicar. Recordamos a Asier Gómez Olivencia, que es investigador de la Universidad del País Vasco, uno de los responsables de este estudio. Nada, desearos mucha suerte para seguir indagando en estas cuestiones y así pues repetir esta conversación y que nos vayas actualizando lo que conocemos sobre nuestra historia más remota, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por el interés. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.